¿Cómo ves lo que puede pasar mañana y qué repercusión puede tener esto en el futuro, ¿no? Mira, todo indica, como decía el senador, que los votos estarían para un rechazo. Básicamente lo primero que hay que mirar es lo que planteaban, el tema de ¿hay quórum o no hay quórum? Porque el quórum requiere 37 votos y después el rechazo requiere 25. ¿Por qué hablamos de 25? Porque es 1/3 más 1. Claro. Porque para darle el acuerdo necesario para que estos jueces en comisión, nombrados por ahora en comisión, puedan convertirse en jueces definitivos, hacen falta estos 2/3. Entonces, con 1/3 más 1, ya el Senado está diciendo... Ya es imposible, son imposibles los 2/3. Efectivamente, no le damos a estos jueces, que por ahora no son más que jueces nombrados en comisión, el estatus de jueces de la Corte definitivos. Ahora bien, lo importante acá es lograr entonces los votos para el quórum, porque es más exigente que estos 25 de los que estamos hablando. Y en este sentido, hoy hubo una reunión clave porque el bloque del Partido Justicialista. Claro, el bloque del Partido Justicialista es el que tiene la llave central. Tiene casi los votos necesarios, solo le faltan un puñado de votos más. Si querés, escuchamos a Anabel Fernández Sagasti, que es miembro, es una de las principales cristinistas, y es miembro de este bloque, y contaba cuál era su proyección sobre lo que va a pasar. Nosotros vamos a bajar a dar quórum, por supuesto, y vamos a rechazar los 2 pliegos. ¿Se podrá lograr un criterio unificado en todo el bloque para que todos voten o a favor o en contra? En el bloque estamos por rechazar los 2 pliegos, bueno, y ahora vamos a terminar de charlar cuáles los posicionamientos de los que tienen alguna duda con alguno de los pliegos. Se requiere 2/3 de los presentes para que sean aprobados los pliegos, y entonces... Si estamos los 72 presentes, con 25 negativos se podrían rechazar los pliegos. Ya es un problema institucional gravísimo del Ejecutivo con el Senado y con la Corte, estas 2 designaciones, pero si Mansilla sigue violando la Constitución, siendo rechazado su pliego y siguiendo estando, que acabo de leer que Francos dice que va a ser así, y todos los fallos que firmen van a ser nulos de nulidad absoluta. Bien, esto es Cristina Kirchner, ¿no? Esta senadora responde a Cristina Kirchner. Sí, así mismo. Hoy hubo una reunión muy importante porque lo que hizo Mayans fue convocar a todos los peronistas para cerrar filas. ¿Asistieron todos? Asistieron 30. Hubo 3 que no asistieron, de esos, porque ahora el bloque está reducido porque ha perdido a 4, de esos que no asistieron, lo cuenta en una nota muy interesante hoy Gustavo Ibarra. Él cuenta, hay 2 que tuvieron problemas con el vuelo y una sola, que es Moisés de Jujuy, que fue un ausente sin aviso. Pero en definitiva estarían teniendo entonces al menos 32. Claro. Y probablemente Moisés también, hay que ver qué es lo que pasa. ¿Qué pasó en esa reunión? En esa reunión lo que se decidió es, vamos a bajar todos. Después hay libertad de acción. ¿Por qué? Porque bien sabemos que hay algunos senadores peronistas que ya se han pronunciado a favor del hijo, que tienen o una vocación personal de acompañar este pliego o un compromiso de su gobernador en este sentido. Bueno, ¿por qué esta reunión en un día feriado, que es algo muy atípico? Bueno, porque evidentemente desde el peronismo estaban viendo la posibilidad de que se le fugaran algunos senadores. Lo que me decían fuentes del kirchnerismo es el gobierno está poniendo todo, y cuando se refería a todo es compromisos de dinero, entiendo que en obras y demás, ¿no? Para lograr que no haya quórum. Entonces ellos querían asegurárselo, que nadie pudiera decir mi vuelo no llegó. Me fui por el feriado a mi provincia y mi vuelo no llegó. Entonces bueno, si estaban acá no se van a ir a su provincia. Por eso querían hacer la reunión hoy, porque si la reunión no era hoy, mañana alguno podía alegar que no había llegado porque no había llegado el vuelo. Es algo que hemos visto cantidad de veces. Entonces, desde ese punto de vista, esos votos estarían. Después, como decía el senador Paltroni, hay otros votos sueltos que, si nada extraño sucede, garantizarían estos votos, 37 votos que son necesarios para que exista... Para que empiece la sesión. Después hay algo muy interesante. Bueno, suponiendo que esto suceda y se rechacen los pliegos, Anabel Fernández Sagasti decía algo importante vinculado con qué pasaría después. Porque, ¿qué pasa si se rechazan los pliegos? En el caso de Ariel Lijo nunca se sumó a la Corte porque se negó a renunciar y en la Corte le dijeron... Si no renuncia, no puede ser. Ahora, ¿qué pasa con Manuel García Mansilla? Manuel García Mansilla hoy está sentado en la Corte, en este momento es juez en comisión. Ya votó en varios casos. Efectivamente, ya votó en varios casos. Bueno, ¿qué es lo que pasa en este caso? ¿Qué pasa si mañana se rechaza el pliego? Bueno, acá... Yo creo que pierde legitimidad.
esto que vos decís es lo que dice la mayor parte de la doctrina. Incluso sabés que hay un fallo de la Corte que lo cita en un artículo muy interesante del constitucionalista Pablo Manili, publicado en La Ley el año pasado, antes de que todo esto pasara, que es el fallo Montero. Es un fallo de 1958. La Corte dice en ese fallo: el funcionario designado en comisión cesa si el Senado rechaza su acuerdo, aún antes de expirar el periodo de sesiones. Porque ¿cuál es el argumento? El argumento es: el juez nombrado en comisión, lo dice la Constitución, dura mientras dure. Dice así, dice, los designados en comisión expirarán al fin de la próxima legislatura. O sea, en principio la regla es dura hasta el fin de la legislatura. Claro. Ahora bien, ¿qué pasa si el Senado rechaza el pliego? Que esto es lo que estamos viendo. Pierde legitimidad. Bueno, en este fallo se ha interpretado esto, lo han interpretado muchos autores, Villar Campos y demás, que dicen, bueno, al día siguiente de que se vota, el momento en el que se rechaza el pliego del Senado, pierde legitimidad. Pero esto es algo que está circulando la posibilidad de que no lo haga, porque la interpretación del gobierno, y el gobierno lo dice públicamente, es: no importa lo que diga el Senado, la Constitución prevé que esté nombrado hasta fin de año. Te quiero preguntar, ¿qué repercusión puede tener esto en Cristina Kirchner? Bueno, es muy importante. Porque el tema de Cristina Kirchner está en la Corte. Por supuesto. En esta Corte tan llena de... Sí. A ver, Cristina Kirchner está condenada a 6 años de prisión, tiene una condena confirmada por la Cámara de Casación que incluye además la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. ¿Por qué esta condena no empezó a ejecutarse? Porque le queda un recurso ante la Corte, el recurso extraordinario. Ella presenta el recurso extraordinario en la Casación. Casación no le habilita el camino a la Corte, pero siempre te queda ir en queja directo al Tribunal Superior, en este caso a la Corte. Esta semana ella presentó su recurso de queja ante la Corte. Normalmente la Corte se toma para resolver casos como estos meses. En el caso de Amado Vudú en Chicone demoró más de 6 meses y fue un caso que se resolvió rápido. Con lo cual, si... Y hay veces que demora años. Y a veces demora años, te estoy diciendo O a el veces caso... sale absuelto como Gildo Infran, que lo mandaron a jugar a Formosa, el mismo juez. Claro. Bueno, pero la Corte en sí, los tiempos de la Corte no tiene plazos para resolver esto, una queja, y tampoco tiene un trámite previsto. Lo que pasa normalmente es que cuando le llega un caso de este tenor, lo mandan al procurador para que el procurador dictamine, el procurador Casal. El procurador tampoco tiene plazo para dictaminar, el procurador dictamina, vuelve a la Corte resuelve. Acá además hay una recusación contra García Mansilla. Ahora bien, como la Corte no tiene plazos, una de las versiones que circula es, bueno, ¿y qué pasa si la Corte lo resuelve ahora? Imaginemos mañana, por algún motivo, no hay quórum, se cae la sesión, García Mansilla sigue, o incluso mañana mismo. Bueno, desde la Corte el mensaje que dan es: no vamos a hacer ninguna de estas cosas. La Corte no tiene ningún plan de cambiar sus tiempos habituales. Porque sea Cristina Kirchner. Porque sea Cristina Kirchner. No vamos a hacer esto. Pero bueno, es una cosa que está circulando. ¿Por qué? Porque si a ella le confirmaran la condena en, pongámosle, septiembre, o pongámosle octubre, para que sea y ella es candidata y asumió como tal, en ese caso ella tiene fueros, con lo cual ya su designación es válida y... Me dicen que tenemos algo de Veraldi, que es muy importante, porque Veraldi habló en la sede del partido, es el abogado de Cristina, y habló en la sede del Partido Justicialista. Veámoslo. Esa posibilidad no existe porque un recurso de estas características tiene que ser analizado en un determinado plazo. Quizás me voy a extender un poquito en la respuesta. Entre las cosas que se dicen falsamente es que la Corte estos casos los rechaza en todas las oportunidades, siempre. Y esto es mentira. Cristina nunca tiene miedo. Cristina está convencida de la tarea que desarrolla, la tarea institucional, a la gente que representa y sabe por qué este proceso existe. Y este proceso existe no porque haya cometido un delito, sino porque justamente ha hecho muchas reformas que hay gente que obviamente no le perdona. Tenés 3 minutos porque después tenemos que hablar a Florencia, que tiene varios temas importantes. Sí, lo primero, sí, sin duda. Lo primero, esta imagen, ¿no? Vos ves a Veraldi, el abogado de Cristina Kirchner, su abogado personal. Con el Partido Judicial, es la primera vez que yo nunca vi una cosa así. Evidentemente, esto habla de una necesidad de desesperación. Bueno,
Hay una foto que es, a ver, esto no soy yo, no soy Cristina, acá está el Partido Justicialista. Yo le preguntaba... Sí, pero está bien que lo haga ella, pero que lo haga el abogado de ella. Bueno, la explicación es, en definitiva, ella ahora es la presidenta del partido. ¿Por qué nunca lo hizo y ahora sí? Bueno, lo que te dicen es, ahora ella es la presidenta del partido. A quien están tratando de meter presos al presidente del Partido Justicialista. Ese es el mensaje que dan. Pero de todas maneras, la verdad es que llama mucho la atención esto de su abogado personal dando una conferencia de prensa y con esa necesidad de mostrar esto de el aparato peronista está acá y de algún modo sentirse acobijada de algún modo por esto, ¿no? Por esta situación del peronismo está conmigo, o yo pongo al peronismo conmigo. Por otro lado, ¿por qué son importantes los tiempos? Y con esto ya cerramos. Si antes del 17 de agosto queda firme la condena contra Cristina Kirchner, la Corte rechaza la queja, ella ya no puede ser candidata. Entonces ya la opción de los fueros no rige. Otra opción sería que ella fuera candidata a legisladora por la provincia de Buenos Aires. Sí, sí. En ese caso, si se adelantaran los comicios en la provincia, esto podría suceder antes. De todas maneras, la verdad es que todo lo que estamos diciendo sería anormal, porque que la Corte le rechace la queja en cuestión de un mes, 2 meses, es algo que no tendría lógica en los tiempos habituales de la Corte. La Corte dice que no lo va a hacer. Pero bueno, veremos. Pero básicamente veremos qué pasa mañana, cuántos jueces de la Corte tenemos a partir de mañana. Florencia, hoy hubo muchísimas novedades relacionadas con Argentina, sobre todo vienen de Estados Unidos, donde el presidente está viajando en las próximas horas. Bueno, finalmente podemos decir llegó el Liberation Day, el día de la liberación que tanto había anunciado Trump. Básicamente es el día en que Trump dijo, yo voy a anunciar qué cantidad o cuántos aranceles le voy a poner a los distintos países con los que comercia Estados Unidos. Un arancel es el impuesto que cobra Estados Unidos por los bienes que importa de otro país. Es decir, si la Argentina exporta, cada exportación tiene que pagar un 10%. Claro, cada producto argentino que entra a Estados Unidos tiene que pagar algo. ¿Qué dijo Trump? Bueno, a Argentina le voy a subir el arancel un 10%. ¿Mucho o poco? Según con qué prisma se lo mire, está. Este es la página de la Casa Blanca en el que se anuncia el listado por país de cuánto era el arancel que Argentina cobraba y cuánto es lo que cobraba, lo que ahora le cobra Estados Unidos. Yo escuché al gobierno contento porque estaba con el 10%, pero veo que hay un montón de países que están con el 10%. Bueno, hay países amigos y países no tan amigos con el 10%. Colombia con Petro tiene el 10%, Brasil tiene el 10%, Chile tiene el 10%. En gran medida, ¿qué es lo que hay detrás de la definición? Porque países, por ejemplo, como Vietnam, tienen el 46% de arancel. 46%. Lo que primó acá, Estados Unidos tiene un déficit comercial muy grande con algunos países. México, China, Vietnam. Con los países en los que Estados Unidos tiene un déficit comercial más grande, le subió el arancel. Vietnam